Estamos en la casa de Jorge Zabalza en Santa Catalina. Después que era 10 años que no nos vemos con el Tambero. ¿Cómo estás, Tambero? 10 años por lo menos, sí, por lo menos 10 años. Sí. ¿Cómo va la vida? Y ahí vamos. La última vez estuve allá en Muñoz, estaba vos. En la calle, la que corta que va. Yo estaba en Minas. En Minas y La Paz. Ah, el Minas y La Paz. El Minas y La Paz, sí. Es verdad. Que no tiene nada que ver con Minas y Abril. Sí, Minas y Abril es mi pueblo. Claro, un hombre del interior, de una clase social acomodada. Decente y principal, como decían en Montevideo en la época de la colonia. Bueno, acomodada se diría hoy, de gente de guita. Ahí hubo un suicidio de clase, como vos le nombrabas, ¿no? Como lo que hizo el Che también. El concepto es del Che, el del suicidio de clase. ¿Y cómo ingresaste? Digo, yo pensaba cómo ingresa alguien a un movimiento armado, pero no te voy a preguntar en general, ¿cómo ingresaste vos? No sé cómo haría ahora alguien para ingresar a un movimiento armado. Y no hay, sería suicida eso. Seguro. Salvo en Colombia, que yo creo que muchos van a reingresar a algún movimiento armado, porque si no los están matando. Después de la firma de paz. Firmaron la paz, entregaron las armas y ahora los están matando desarmados, más que antes, ¿no? Entonces no sé cómo cuál será el devenir. La tregua armada era esa. Y lo veo a Timochenko muy entusiasmado con la imagen de Mujica, ¿no? Como que dice, ahí está la mía. Ese es un sentimiento, el entusiasmo hacia una imagen. ¿Y cuál es tu sentimiento hacia Mujica? Bueno, yo con el PP pasamos muchas cosas juntas, pero últimamente no quiero ni verlo, no comparto sus actitudes en el gobierno, ni comparto la orientación, ¿no? El PP ha jugado de amortiguador en esta sociedad, él está jugando un papel de pacificar los ánimos, está jugando un papel de reivindicar la democracia burguesa que él tanto combatió. O sea, yo entiendo que se puede hacer política parlamentaria, pero bueno, él podría hacerlo, o por lo menos la manera que a mí me parece que debería hacerlo es estimulando la rebeldía de la gente, no aplacando los ánimos, estimulando la lucha, estimulando a que la gente pelee por lo que necesita, no desestimulando, ¿no? Estar en el Parlamento, ser senador y ser presidente para hablar de verdad y justicia, ¿no? Ayer se hizo el acto del Frente y nadie habló de verdad y justicia. Y eso que el presidente del Frente Amplio tiene por qué hablar de verdad y justicia. La ley de caducidad, si Mujica hubiera hecho una sola mención, ya se hubiera derogado. Si Mujica hubiera hablado una vez, cuando el voto rosado hubiera dicho hay que votar rosado, ya estaría, ¿no? Porque estábamos casi sobre la mitad de los votos, ¿no? Es decir, yo creo que hay una cantidad de actitudes una línea en las actitudes que él ha ido sosteniendo, que lleva a crear en esta sociedad un falso sentimiento de paz y de religiosidad, de aplacamiento, de pasividad, que de repente a veces explota, ¿no? Como explotó ahora en pleno verano, por el tema de la gente del campo. Ah, bueno. Entre comillas. Los terratenientes, decís vos. Yo supongo que hay de todo, ¿no? Por lo menos en lo que conozco. Los terratenientes han sido bastante beneficiados por este gobierno y por la situación económica. No creo que sean la parte fundamental de este movimiento. Creo que el que no puede más es el pequeño empresario, ¿no? Sea que tiene un almacén, que tiene una carnicería, que tiene una panadería, que tiene menos de 500 hectáreas, o que tiene un camión o 2 camiones para hacer transporte, o que tiene una pequeña empresa de servicio agrario. Esos son los que yo creo que están sosteniendo ese movimiento y que sí, claro, no tienen mucha claridad en cuanto a qué es lo que se necesita, ¿no? Pero desde ese punto de vista sería un movimiento legítimo entonces.
yo creo que tiene una cierta legitimidad, ¿no? Hay una gran desconformidad. Este movimiento lo que expresa no es un programa. Lo he oído a mi coterráneo, ¿cómo es este hombre que es ingeniero agrónomo que es de acá del Cerro? Que habló en el acto. ¿Vos lo viste? Sí, sí lo vi, sí, claro. No tengo mucho más para hacer, ¿no? Bueno, no importa, el tipo es. Y bueno, yo creo que no hay mucha claridad no hay un programa político, económico por el cual estén luchando, sino que están manifestando una desconformidad que estaba muy, muy tapada y que no es solo del campo, que existe en la ciudad, que es urbana también. Sí, pero el urbano no se manifiesta. El urbano no se manifiesta, creo que el urbano tiene sus sindicatos y el sindicato se ha dado maña para mantener a los asalariados que tienen una defensa sindical y que tienen defensa en un convenio colectivo y que tienen defensa porque están en blanco, no están en negro. Todo ese sector de trabajadores, que son alrededor de un 40% de los trabajadores urbanos, es una masa de gente que se ha acostumbrado a que los problemas del trabajador se resuelven cuando Fernando Pereira va a hablar con el presidente de la República. Vamos a hablar, hay que movilizarse, vamos a ir a hablar con el presidente de la República. Esa es la movilización que tiene. En cambio se ve que estos productores, empresarios de todo tipo que hay en el interior, no tienen un PCNT que vaya a hablar con el presidente. Y entonces, lógicamente, tuvieron que tomar medidas de movilización para salir. El PCNT no se preocupa para nada de que haya 1 millón de trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos, entre jubilados y trabajadores que están por debajo de los 18.000 pesos. Es 1 millón. Lo que pasa es que el PCNT también olvidó que existe la lucha de clase o que existía alguna vez. Probablemente son empujados, no son empujados porque a veces tienen que salir a tapar Ellos lo que hacen es amortiguar lo mismo que hace Mujica, ¿no? Toda aquella expresión de rebeldía o de una necesidad, cuando hay sectores de trabajadores que tienen una necesidad, intentan atemperarla, darle una aspirina. Intentan que el trabajador se acostumbre a que su representante sindical tiene capacidad de negociación y que puede conseguir a través de la negociación, bueno, no el 100%, pero sí el 30%. Y que se quede contento con el 30%. Cuando antes se podía pelear por el 70%. Ahora la desconformidad sorda existe. Existe acá en Santa Catalina, existe en el resto de Montevideo. Cuando uno tiene la oportunidad de conversar con alguien, bueno, algunos se desilusionaron, otros realmente no pueden vivir. Son medidas mínimas, pero que le muestran a la gente que no hay preocupaciones por ello. Lo que ocurrió con Antel, con el tema de la equivocación entre los puntos y los bits, y ahora las cuentas llegaron todas recargadas. No hay una preocupación por el usuario y por la gente, hay una preocupación por el Estado, hay una preocupación por recaudar más. Esa es la esencia, ¿no? Por preservar el sistema. Bueno, en eso me refería a quienes podían intentar cambiar el sistema como Mujica, pero que se han transformado en apologetas del sistema, ¿no? ¿Mujica vendría a ser como la nueva Evita de Uruguay o el nuevo Perón? No, representaban otras cosas. Yo creo que Mujica es lo más parecido a Correa que puede haber, a Lula. Lula para mí metió las manos, pero bueno. Y Mujica tal vez no pongo la mano en el fuego por nadie hoy en día, nadie que esté en el sistema político. Pero bueno, ahí tenemos la regasificadora, está ahí enfrente. Hay 150 millones de dólares enterrados bajo el agua, que no se van a utilizar nunca. Están ahí, quedó ahí. Yo le digo a los pescadores, vayan y aten las barcas ahí, úsenlo como muelle, porque eso quedó completamente parado, hace 2 años que está parado, 3 años que está parado, y nadie es capaz de decir, bueno, nos equivocamos, le pedimos perdón a la gente, porque realmente
con el agujero de ANCAP, con el agujero de Pluna, con lo de la regasificadora y con lo del puerto de aguas profundas, tendrían que, en lugar de una campaña electoral, hacer la campaña del perdón, pedirles perdón a la gente, disculpa por lo mal que han administrado. En cambio, todo pasa por disimular y por crear un sentimiento religioso hacia el frente, que es el que se vio ayer en el acto, ¿no? Todos sentaditos, muy ordenaditos, delante del orador. El orador hablando con una laptop que se le descolgaba, leyendo el discurso en una laptop que se le descolgaba. Muy moderno, pero bueno, a la uruguaya. Atadita con alambre. Siempre fueron muy ordenaditos. Yo me acuerdo cuando yo al principio, cuando empecé a militar, me afilié al Partido Socialista, además de firmar la adhesión, me pidieron que firmara un documento en el que yo declaraba que no tomaba alcohol. Por ejemplo. Siempre fueron muy prolijitos en esa armada de izquierda. Pero bueno, no, había varios que tomaban mucho alcohol. El PP no firmó eso. Y Fernando Huidobro Huidobro escondió muchos papeles de los represores. A mí de los archivos me extraña que faltan temas, ¿no? Es decir, que yo confío mucho en Samuel Blissen, que los estuvo viendo, y bueno, hay temas como, por ejemplo, la tablada, es decir, cuando el movimiento aquel Todos por la Patria de Gorriarán tomó el cuartel de la tablada en Argentina y una cantidad de gente requerida que pasó por Montevideo, y bueno, toda esa información que yo supongo que estoy seguro que la tienen, porque estábamos todos sometidos a vigilancia en esa época, estamos hablando del año 89, se preocupaban en el año 89 por quienes juntaban alguna firma para el voto verde, imagínate con un hecho como el de la tablada, ¿no? Y sin embargo esa información no está en los archivos. No está todo lo que pidió Mariana Mota. No está todo lo que pidió Mariana Mota. Supongo que ese archivo es una parte del archivo que existe, ¿no? Y supongo también que puede haber, en tantos años que estuvo ahí en el Archivo General de la Nación y hubo tanta gente interesada trabajando ahí, puede haber habido, no solo los militares pueden haber estado interesados en ocultar algo, ¿no? En ese aspecto, ¿los militares se subordinaron a un ex Tupamaro ministro de Defensa o el ministro se subordinó a los milicos? No solo hay un problema de subordinación, ¿no? Fue el mejor ministro de la historia, ¿no? Lo dijo Manini Río, que viene de una rancia familia de militares, todos ellos fascistas, que bueno, que sabe de lo que está hablando, ¿no? Y lo homenajearon, lo despidieron en el cementerio con un tremendo discurso. Realmente, para haber sido un guerrillero que se las tiró de revolucionario, el entierro de Fernández Huidobro parecía una farsa, ¿no? Parecía escrito por García Márquez, era realmente una cosa de ficción, ¿no? De realismo mágico. Pero digo, ¿cómo puede ocurrir que bueno, Fernández Huidobro esa transformación, si acaso no fue siempre igual? Yo creo que Marichu Urruzola dibuja muy bien ese proceso que se inició en la cárcel de Punta Carreta, cuando él escribió un documento que se llamaba, un borrador de un documento que era el documento número 5, donde ya no solo mostraba su simpatía por el peronismo, es decir, la línea de los militares nacionalistas en América Latina. Vamos a aclarar a la gente que no sabe, acá ustedes, alguna gente del MLN también confiaba en los militares peruanistas, como había ocurrido en Perú, que eran como más progresistas. Seguro, Velasco Alvarado fue un militar que, pese a haber aprendido la doctrina de la seguridad nacional en Panamá, dio un golpe de Estado con el respaldo de los Estados Unidos contra la corrupción, como siempre ellos daban sus golpes de Estado contra la corrupción, y después de haber tomado el poder, hizo algunas cosas buenas como restituirle las tierras a las comunidades indígenas, ¿no? Tomó otras medidas en la educación, nacionalizó el petróleo, es decir, tomó medidas importantes. Eso trajo en América Latina, revivió la idea
de que era posible, con palabras de Fernández de Huidobro, que una estructura tan organizada y tan bien armada como era el ejército se transformara en el partido político del desarrollo. Está medio emparentado con la doctrina de la seguridad nacional. Pero eso Fernández de Huidobro lo estampó en un documento, lo circuló, cayó, lo tenía trabal entre sus cosas, y fue utilizado, el contenido fue utilizado en los interrogatorios, porque si yo tengo tupamaros que piensan que puedo ser el partido político del desarrollo, bueno, vamos a mostrar esa cara, una cara nacionalista. Y esa fue la cara que mostraron en muchos de los interrogatorios, y Fernández Huidobro a partir de eso tomó una iniciativa que se llamaba la rendición incondicional, es decir, rendirnos incondicionalmente. Él estaba preso, muchos de los que estábamos presos nos negamos, otros, los que estaban afuera, que estaba Raúl Sendí entre ellos, se negaron, pero bueno, ese proceso, a pesar de que después él fue rehén de la dictadura, yo estuve con él, a pesar de todo eso, de todo lo que sufrió, esa cabecita siguió funcionando, y cuando después de la muerte de Raúl Sendí en 1989 se pudo expresar, esas ideas se pudieron expresar, él comenzó sus conversaciones con los militares ya por el 91, 92, que finalmente han tomado estado público. ¿Se puede tildar de traición? Yo creo que es un proceso político, ¿no? Yo lo llamo traidor a Amodio Pérez. A Amodio Pérez, que se vistió de militar y participó en la represión y es responsable por lo menos de la muerte de un compañero, ¿no? ¿Le perdonaron la vida? Porque ustedes le habían jurado la muerte donde se lo encontrara. Ahora apareció. Cambiaron las condiciones. Sería incomprensible ahora. Nosotros intentamos siempre hacer política con armas. Lo intentamos, no quiere decir que lo hayamos conseguido, pero ahora ir y ensañarse con Amodio Pérez, un pobre desgraciado, porque vino acá a dar una imagen muy pobre. Como de querer reivindicarse, ¿no? Claro, pero una imagen pobre en la cual no tiene una idea clara de nada, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente todo es conspiración y cosas, una interpretación de la historia muy conspirativa. No, yo creo que no es que uno lo perdone sino que simplemente desde el punto de vista de la comprensión de la gente sería un disparate. En cambio la gente por sí misma, viéndolo en la televisión, escuchando las entrevistas que le hicieron, entendió perfectamente que un hombre sin fundamento. Si los mismos periodistas le tiraron a matar. Seguro. Claro. La conferencia de prensa que armó él para autohalagarse y los mismos periodistas lo mataron. Lo mataron. Ahí tuvo fusilamiento. Claro. Tambero, yo te preguntaba al comienzo y al final no hablamos de eso, porque nos fuimos por otro lado. ¿Por qué entraste? Que un tipo acomodado podía estar viviendo capaz que como diputado, como senador, como tu viejo, que no tenía que preocuparse por el día a día. ¿Qué se te dio por entrar en un movimiento que pretendía cambiar el mundo, no? Bueno, nosotros éramos 3 hermanos y los 3 estuvimos, ¿no? Uno murió en Pando, mi hermano Ricardo me lo mataron en Pando. O sea que algo había. Yo creo que lo primero que nos criamos dentro de una tradición saravista muy grande. A 2 cuadras de casa vivía Nepomuceno Saravia, el hijo de Aparicio. La casa de él, entrar al living ese parecía un templo, ¿no? Con lanzas, sables, las banderas, los retratos, leyendo las historias, oyendo el elogio de los blancos que se van para las cuchillas, con ese espíritu y muy romántico, y en eso surgió Fidel. Sí, claro, que cambió todo. Claro, cambió todo y bueno, y en primer lugar apareció un movimiento guerrillero muy romántico también, ¿no? Capaz de derrotar al ejército de la dictadura más poderosa de aquella época, el de Batista, porque también se olvida que lo que era Batista, ¿no? 40 años de dictador. Claro. Era como haber derrotado a Franco, que no se pudo. Claramente, exactamente. O sea, una dictadura muy cerrada, muy férrea, con un ejército poderoso armado por los yanquis, ¿no? Y con toda la mafia yanqui
ahí porque La Habana era el casino de lo que es Miami ahora. El prostíbulo de Estados Unidos. El prostíbulo de Estados Unidos. La Habana era lo que es Miami ahora. Sí. Lo que es Punta del Este también, ¿no? Lo que sí, bueno, pero está más lejos de Estados Unidos. También, pero ya nombraste a Fidel, así que tengo que Entonces asociarlo. apareció eso y apareció esa revolución y el Che Guevara, Camilo. Muchos jóvenes blancos terminamos siendo tupamaros, porque en aquellos espíritus acostumbrados a las tradiciones románticas y heroicas de las cuchillas, en la Revolución Cubana fue un llamador. Y bueno, ahí nos acercamos a los cañeros, a la clase obrera. Yo estuve en conflicto de Chiringuel y de Funza, en los frigoríficos, en los años 60, ¿no? Y paulatinamente fuimos tomando definiciones, ¿no? Después vino la ideología, ¿no? Primero yo, en eso creo que el Che tenía razón. Para ser revolucionario se precisa ser un poco aventurero. ¿Y el romanticismo sirve? ¿O nubla la cabeza? Bueno, hay un romanticismo que sirve para ocultar la realidad. Y hay otro romanticismo, si vos te embarcás en una guerrilla, ¿no?, que pretende transformar el mundo, sirve para revelarla, ¿no? Pero fue el espíritu de aventura, el espíritu romántico fue muy poderoso en aquella época. ¿Qué te parece, por ejemplo, en el caso de Massetti cuando se fue a Salta? O los de Tacorralo. Sigue aventuras bastante desproporcionadas, ¿no? Aventuras donde se jugaban la vida con un entusiasmo tremendo, ¿no? Y apostando a un futuro muy lejano y muy nebuloso, ¿no? Creo que nosotros, dentro de todo, tuvimos más cerca de la realidad, pero era el espíritu que ahora van a ser 50 años de mayo del 68, ¿no? Y era el espíritu que dominaba la imaginación al poder, era el espíritu que nos dominaba a todos, ¿no? A todos los estudiantes en aquella época, y hizo que dieran la vida en la plaza de Tlatelolco, en México, porque el mayo del 68 no fue importante solo por lo que pasó en Francia, fue más importante por lo que pasó en América Latina. Y la primavera de Praga, que también venía unida a eso. Claro, fue mucho más importante por lo que pasó en América Latina. ¿Y pensaste alguna vez qué hubiera pasado si la historia hubiera sido al revés, si ustedes hubieran ganado? Y yo digo que después de ver la boca a la baraja, 50 años después que nos metimos en esto, creo que por suerte no ganamos. Tampoco, cuando yo escribí un libro, pienso que era imposible que ganáramos porque nosotros mismos teníamos las concesiones que llevaban a la derrota, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, porque el libro se llama La experiencia tupamara, ¿no? En el libro yo explico más o menos cómo generamos esa línea militarista en la cual pensábamos que podíamos resolver a los tiros todos los problemas sociales del Uruguay. Que la cuestión de la conquista del poder se resolvía tirando muchos tiros. Y la cuestión del poder se resuelve, además de tirar tiros, se resuelve convenciendo a la gente. Tiros son un instrumento o un método para poder convencer a la gente que haga su revolución. La revolución no es la del guerrillero, sino que la revolución es la que hace la gente. Y nosotros teníamos una concesión equivocada y por lo tanto era imposible que hubiéramos podido en algún momento ser partícipe de una revolución. La concesión de la vanguardia. Sí, la concesión de un aparato militar que está por encima del movimiento de masa, del movimiento popular, ¿no? Y que fija sus objetivos
en lugar de tomarlos del movimiento popular. Entonces, creo que en ese aspecto estábamos muy equivocados y bueno, podíamos haber terminado en un fracaso muy grande en caso de haber podido derrotar al ejército. Pero es lo más duro que escucho decir de un tupa de toda la vida. Qué suerte que no ganamos. Sí, no creas que soy el único que dice eso. Somos no, pero es el único con el que estoy conversando. Sí, pero somos muchos, sí. Sí, por suerte somos muchos. Pero que por la misma falla humana que tenía dentro del movimiento. No es una falla humana, sino una falla en la concepción, ¿no? En la concepción. Porque, ¿qué pensaban hacer, por ejemplo, si triunfaban? Bueno, estaba todo el programa de la reforma agraria, la reforma urbana, la estatización del comercio exterior, la estatización de los bancos. Ese era el mismo programa del Frente. Sí. Prácticamente, en lo básico. Yo no vi en ninguno de los documentos del Frente que dijera que la reforma agraria, por ejemplo. ¿Del 71? No hay. Buscar. Siempre manejamos eso. Sí, siempre se creyó. Siempre se tiene una imagen del Frente con la reforma agraria, pero nunca dijo nada de la reforma agraria. Nunca dijo. No hay una sola palabra sobre la reforma agraria. Sí hay en el programa del Partido Comunista, en el programa del Partido Socialista. En el 26 de marzo había mucha gente, sectores que postulaban la reforma agraria. Pero el Frente como tal no. Incluso te puedo decir que nuestro compromiso con usted era más, de Wilson Ferreira Lunate, era más explícita. Hay frases que explícitamente hablan del cambio de la tenencia de la propiedad de la tierra, en la tenencia y la propiedad de la tierra. Mientras que el Frente en ningún momento. Hoy en día es tan así que fíjate, hay todas estas movilizaciones. Entonces, ¿qué sale a decir el Frente? El problema es la renta de la tierra. Es decir, el terrateniente que está en su casa, en Carrasco o en Punta del Este y arrienda la tierra y por lo tanto cobra, solo por el solo hecho de tener una estancia en propiedad, un latifundio, cobra una millonada de pesos que le permite vivir con holgura, viajar a Miami, a París, comprar 0 kilómetros todos los años, ¿no? Vive a los Balseros. Sí. El Gran Chaparral. Claro, Gran Chaparral. Y entonces el problema que se plantea el Frente Amplio es cómo, yo se lo oía a Mujica, se lo oía a Gassi, se lo oía a Miranda, cómo intervenir en la renta de la tierra, es decir, cómo cobrarle más impuestos. Es una mentira, ¿entendés? Es una mentira. La forma de terminar con la renta de la tierra es expropiarle los latifundios, ¿entendés? Claro. Es la única forma, que no sean más propietarios de los latifundios, es la reforma agraria. Pero no se animan a decirlo. La tónica del Frente, que es la vía parlamentaria y la vía electoral, y transcurrir a través de las negociaciones y las conversaciones, arreglar todo con los ricos y con los pobres, con el mismo método, le impide decir algo tan detonante e irreal que la única manera de que no exista la renta de la tierra es que la propiedad sea colectiva, sea social, como la de las cooperativas de fútbol, o sea una propiedad del Estado. Es decir, que no sea una propiedad de un latifundista, de un estanciero, sino la propiedad. Y no lo dicen porque no se animan. Y hay desconformidad, y los terratenientes se aprovechan porque la Asociación Rural del Uruguay tiene 100 años de existencia, como dijo Tabaré, es toda una institución, apoyando todos los golpes de Estado y a todo el fascismo acá en el Uruguay. Como institución fue así, nació con La Torre, nació para dar el golpe de Estado de La Torre. La Asociación Rural del Uruguay, donde se juntan todos los latifundistas, se está aprovechando de una situación en la cual la gente está desconforme por la forma en que funciona el capitalismo. El capitalismo en el Uruguay funciona en base a las inversiones extranjeras, funciona en base a los beneficios, a las exoneraciones, a los privilegios, a la zona franca que se le da a las grandes corporaciones.
Y entonces la gente está desconforme con eso. ¿Por qué si yo tengo un almacén, tengo que pagar el 4,5% al Banco República cada vez que me pagan con tarjeta de débito? Sí. ¿Por qué yo tengo que pagar y por qué UPM no paga nada? ¿Por qué yo tengo que pagar contribución inmobiliaria y UPM no paga contribución inmobiliaria? Porque está en una zona franca. ¿Y cuáles serían las respuestas a esas preguntas? Las respuestas a esas preguntas son de que justamente no podemos apostar a un país que simplemente está en manos de las corporaciones extranjeras. Tenemos que tener una defensa de la soberanía nacional, una defensa contra el capital extranjero. Es decir, el Frente Amplio tendría que haber nacido contra la extranjerización de la tierra, contra la extranjerización de la banca, contra la extranjerización de la finanza. Y no, nació así y ahora está a favor. El señor Danilo Astori, que ha sido el verdadero presidente de la República durante los últimos 15 años, es un operador de los grandes capitales del exterior. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo la gente no va a estar desconforme? La gente ve y dice, ¿cómo? Viene UPM y le hacen una vía férrea. Y yo tengo que, para ir al hospital, tengo que caminar en medio del barro. Entonces, realmente hay una sensación de desconformidad y de injusticia que supera a los partidos políticos. Porque no es ni blanca ni colorada esta manifestación. El Frente Amplio, que tiene un votómetro y todo lo mide a través del votómetro y todo está en contra del Frente Amplio y para impedirle ganar las próximas elecciones, lo ve como enemigo. Pero lo que hace es demostrarle que hay una desconformidad con el funcionamiento del capitalismo. Entre tantas cosas, porque el capitalismo está demostrando que el almacenero, el carnicero, el panadero, el que tiene un camión, el que tiene menos de 500 hectáreas, que tiene un tambito, son inviables. Es decir, desde el punto de vista capitalista, son improductivos. No pueden seguir funcionando. Acá, en lugar de un almacén hay que tener una gran superficie. En lugar de vender 100 gramos de hierba, hay que vender de a kilo y en un supermercado. Y el que no pueda comprar, que se joda. Pero es así, es decir, el capitalismo está hecho ahora cada vez más, está tan concentrado, que solo funciona con la grande empresa. Ahora vos decías hoy que hay un montón de gente que está disconforme. De a poco se ha ido apartando incluso del partido de gobierno. Pero esa gente, ¿cómo se puede manifestar? ¿A través de qué? ¿Cuándo? Más allá de sentarse en su casa a protestar. Por ahora están ahí, ¿no? Yo creo que entre Luis Valle, que perdió las elecciones en el 58, y el 68 pasaron muchos años. Yo creo que ahora, bueno, a 15 años de gobierno progresista se ha hecho esa experiencia, la gente ha hecho esa experiencia y ha visto que los ídolos tienen pie de barro, ¿no? Y va sedimentando la desconformidad hasta que llega un momento que explota. Acá, en lo urbano, tiene que superar la manipulación del pillenete, porque el gobierno de este país no es solo el poder ejecutivo. El gobierno de este país son 3 o 4 organizaciones sociales que trabajan junto con los gobernantes y que trabajan para amortiguar, para acostumbrar a la gente, para enviar un mensaje de paciencia. Las cosas no se pueden obtener de un día para el otro, las cosas hay que obtenerlas gradualmente, hay que negociar, hay que pedir, hoy conseguimos el 10%, mañana el 15%, es así. Ese mensaje, esa educación para la paciencia, como la llamaba mi maestro Helio Sartú, la educación para la paciencia, eso se encargan las organizaciones sociales. Ahora que nos nombraba a Sartú, nosotros, aparte de una experiencia radial que tuvimos y otros acercamientos, venimos conociéndonos de antes de compartir partidos políticos. De la época de la Encarnación Benítez. De la Encarnación Benítez de Colonia, que sigue existiendo. ¿Sigue existiendo? Sí.
No se reconoce a Encarnación Benítez por lo que hizo, pero el comité sigue existiendo. Yo quise ponerle a esa calle que ustedes recorrieron en el ómnibus para llegar a esta calle, se llama Camino Burdeo. Sí. Quise cambiarle el nombre por Encarnación Benítez y la intendencia me bochó, ¿no? Donald Carrero canta también una canción para Encarnación Benítez. Benítez. Porque en Encarnación Benítez era bueno que esa calle que tiene 4 kilómetros de largo, es todo de camino civil para acá, es todo terreno ocupado. Mirá. No hay ningún terreno que sea propiedad individual. Entonces todo ocupado, es todo terreno del Estado que está ocupado. Todo asentamiento irregular. ¿Y no hay ninguna represión ahí de parte del gobierno? Claro, es un problema social tan grande que ya está firmado. Es decir, acá están todos los servicios, agua, luz, teléfono. Está reconocido. Seguro. No nos han instalado la fibra óptica, ¿no? Pero decía que nos encontramos primero el MVP, después te fuiste del MVP y después yo me fui del MVP. Yo no me fui. Sartú no se fue tampoco. No fueron. Bueno, pero por suerte lo fueron. Sí. Después nos encontramos en la corriente de izquierda. Exacto. Que también. Te fuiste vos, Sartú quedó todavía un tiempo más y me fui yo. Sí. Y después no te reencontré cuando Sartú formó la corriente fundacional de izquierda que me llamó. Sí, quisieron que se sumaran a la Asamblea Popular. Claro, ese fue error. Ese fue el error de Sartú. Se dejó manipular ahí el viejo. Sí. Yo estuve con él, él murió el 26, 27 de mayo. Yo estuve con él el 20 de mayo. La marcha esa la hicimos los dos juntos, conversando. Pero lo que iba con la experiencia partidaria nuestra es que, mal que nos pese, el Frente Amplio en el gobierno sigue siendo el mal menor. Bueno, yo creo que eso ya en las últimas elecciones pasó, pero en esta puede pasar más, es que la gente lo vota como el mal menor, ¿no? Sin entusiasmo, sentadito en las sillas como ayer, todos sentados, ordenaditos, muy religiosos, creyendo, ¿no? Porque Lucía, lo pasaron por el Canal 12, Lucía dijo, ustedes crean en nosotros, por favor. Hay que creer ahora, hay que tener fe. Es un sentimiento religioso. Pero es una imposición. Es una Bueno, la religión se impone, ¿no? Sí, claro. No les dice razonen, sigan un programa, piensen y tomen decisiones, no, crean. Hay otra, en la religión también se acepta lo que no se ve. Y lo que no se ve, y ahí no. Yo creo que el PP va a ser presidente porque no tienen otro. ¿No te da vergüenza ajena cuando lo ves llenando estadios en Porto Alegre ante un montón de gurises que creen que es el nuevo profeta? Yo creo que hay toda ahí sí que tiene que haber todo un movimiento. Tanto que hablan de que a Lula, de que a Cristina, la prensa internacional, que son campañas mediáticas. Y eso, que el crecimiento del PP ha sido en Europa. Cuando la izquierda europea, tan sabia y tan racional, queda encandilada por las bobadas que dice este hombre, que son siempre las mismas además. Que además va y encandila hablando contra el consumismo y viene acá y vota la ley de inclusión financiera. ¿Entendés? Que va allá y habla de derechos humanos y viene acá y perdona a los viejitos. Y no hubo un solo milico preso durante los 5 años que él estuvo de presidente, porque el Poder Judicial sabía que el presidente de la República lo respaldaba para hacer una muralla frente a la verdad y la justicia. Y fue la época en que más se extranjerizó la tierra. Fue la época en que más se extranjerizó la tierra, le regaló a todos los estancieros, a los terratenientes, que él ahora habla de la renta de la tierra, le regaló los chips que le pusieron a los bichos. Todos esos chips son 80 millones de dólares, así nomás, que no se los cobraron, se los regaló. Y además todos sabemos, Danilo Astori sabe, él estaba en el Instituto de Economía cuando se estudió el tema de la renta de la tierra en 1968.
era el que dirigía el CIDE cuando Wilson Ferreira Lunate era ministro de Ganadería, hicieron el estudio aquel famoso sobre la propiedad de la tierra. Danilo Astori sabe muy bien que el terrateniente no invierte. Es decir, el terrateniente se lleva $1.000 millones por año y no los invierte, los gasta en consumo suntuario. Eso está más que comprobado por los estudios en la Facultad de Ciencia Económica, en la universidad, está recontra comprobado. El terrateniente no invierte, por eso tienen que ir a buscar a UPM, porque tendrían que tener la suficiente fortaleza como para expropiarlos y entonces la renta de la que se apodera el Estado, es decir, el pueblo, se reinvierte en el Uruguay. Pero la gente también dice, no nos queda otra que ganar en el frente, pues si ganaran los blancos sería peor. Yo creo que tienen razón. ¿Y entonces? Tienen razón, porque además está el Chucho con Macri, ¿no? Tenemos ahí al lado Macri trabaja para el Frente Amplio, Macri está de acuerdo con Danilo Astori y Tabaré Vázquez. Sí, claro. Y fíjate que todas las cosas que hace Macri, ahora le rebajó a los jubilados. Entonces los jubilados acá no van a votar al Cuquito, que capaz que hace lo mismo, porque además lo va a hacer Temer también. Entonces, en medio de ese panorama de toda la región, bueno, el Frente Amplio por lo menos te levanta las tarifas, te pega un tarifazo todos los primeros de año, pero te deja un poquito más de vida, ¿no? Te da un poquito más de vida. Así que es mejor que por ahora en el sistema parlamentario, en el sistema democrático, siga ganando el Frente Amplio, aunque no lo votemos. Sí, yo a veces pienso que la única forma de romper esto, que al final no estábamos tan equivocados, vos que hablás de por qué me fui a un movimiento armado, al final no estábamos tan equivocados. Haciendo algún secuestro como el de Pereira Rivera, capaz que pegabas un campanazo, que era lo que hacía que se despertara una cantidad de contradicciones que había en la sociedad y que mucha gente pensara, ¿no? Nosotros no lo supimos utilizar todo eso. Bueno, pero una parte rescatable tuvo ese movimiento. Pero yo creo que esa violencia que existe en la sociedad, que es esta, ¿no? Es que el hecho de que vos ves que lo que te llevan de impuestos se tira y se entierra en el mar como hay en la regasificadora, o se tira por la vía del ANCA. Que vos ves que lo que se lleva el terrateniente se desperdicia en gastos suntuarios. Esa es esa riqueza es generada por el trabajo. Esa riqueza lo generan los trabajadores. Entonces te están sometiendo violentamente, te están robando, rapiñando todos los días violentamente. Entonces, algún día todo eso tiene que explotar. Y a veces ocurre que hay movimientos, como fue en su época el movimiento Tupamaro, que deciden adelantarse a los acontecimientos, adelantarse. Tiene que ser en determinadas condiciones, como decía Ernesto Guevara. Decidí adelantarte para que esa conciencia de ruptura, esa conciencia de rebelión, cristalice y se exprese. Ahora que lo nombraste, hay mucha gente que no sabe que vos podrías haber muerto con el Che en Bolivia, ¿no? Sí, yo entre ese espíritu de romanticismo y de aventurerismo que dijimos... ¿Lo conociste al tipo? Un día, no, yo no lo conocí, ¿no? Porque él ya estaba acá en Bolivia. Un día a las 3 de la mañana me cayeron al Bulín donde yo vivía como estudiante y me reclutaron para ir a entrenarme a Bolivia, a Cuba, para después pelear en Bolivia. Y no lo pensé ni 2 minutos. El otro día fuimos a ver en el galpón esa hora el vuelo de Laura, está muy buena, muy emotiva. Ahí al lado había un bolichito metido para adentro, así, era como una especie de corredor, donde iban los voceadores, el Palacio, bueno, en aquella época el Palacio Peñarol hacía voceo, se reunían muchos voceadores ahí. Hoy también van a practicar ahí, yo la vi a Cris Namur, otra vez que bajaba del ómnibus ahí. Sí. Bueno, y se reunían los voceadores, ahí me fueron a buscar
ahí al Bulín, y me llevaron para el boliche ese, y ahí en ese boliche me propusieron ir a Cuba. Y cuando, a los 15 días estaba en La Habana. Ese romanticismo no es. A los 15 días estaba en La Habana. Pero el Che se te Eso es el marxismo-leninismo o Bakunin que me iluminó y que me hizo pensar y razonar en todo. ¿Marx y Lenin o Bakunin? Yo creo que... ¿Con cuál estás? Yo creo que todos tienen... Yo soy marxista, ¿no? En general. Pero No soy anarco. pero soy lector de Bakunin, de Kropotkin y de Malatesta sobre todo. Mucho Malatesta. Yo creo que en aquella época se sentaron las bases ideológicas, los presupuestos básicos del pensamiento, ¿no? Esa mirada del mundo que te permite analizarlo de una forma tan escéptica como la que estamos hablando hoy en día. ¿Y qué es lo que perdieron estos compañeros? Es lo que perdió, a lo que renunciaron, a esos presupuestos básicos, esa forma de mirar el mundo, es a lo que renunció José Mujica Cordano y Eleuterio Fernández Huidobro, para adoptar la mirada que tiene la burguesía, para convertirse en los primeros defensores de la democracia burguesa. Perdieron el modo de ver de la clase trabajadora y pasaron a tener el modo de ver de las grandes corporaciones internacionales. Y por eso están con la ley de la marihuana, ¿no? Qué cosa rara, o sea, ¿tiene una explicación de por qué la jugó? Yo la única explicación que le encuentro a la cuestión de la marihuana es que en un determinado momento Rockefeller y George Soros dijeron, qué negocio brutal ese del narcotráfico, ¿no? Se lo dijeron a Mujica. No sé si se lo dijeron así directamente, pero que lo pensaron entre ellos y dijeron, que esto es lo que maneja más capital en el mundo, lo que da más ganancias el tráfico de drogas. ¿Por qué tiene que ser ilegal? Si es legal, nosotros podemos hacernos dueños de ese negocio. O vaya a saber si ellos no son dueños del negocio ilegal también y lo quieren blanquear. Y yo no creo que solamente sean dueños del legal, ¿eh? No cierran las cuentas. Los tres grandes negocios de la humanidad hoy en día, según la revista Fortune, son tráfico de armas, tráfico de personas, con esclavos incluidos, aparte de la prostitución de una cantidad enorme de mujeres y de niños, y de los que se trafican para quitarle los órganos, sí. Y tráfico de drogas. No habrá un punto de contacto entre las grandes corporaciones financieras y el tráfico ilegal. En realidad, la revolución industrial en el mundo nació de la rapiña a Tenochtitlán, sí. Al Tahuantinsuyo, ¿no? Al Cusco. Al Cusco, ¿no? Tahuantinsuyo. Nació de ahí, ¿no? Robaron América Latina, robaron África y blanquearon en Europa los capitales. ¿Y cuál percibís que es la lucha que se viene ahora? Y yo diría como Aute, la guerra que vendrá, la más hortera de todas las guerras, es la lucha de clase. Es esa, la más hortera de todas las guerras. Cuando emerja de vuelta la lucha de clases, que hoy está escondida. Acá en Uruguay. Sí. Acá en Uruguay. Sí. En Argentina no está tan escondida. No se manifiesta, ¿eh? Mirá que hasta hace poco estaba el movimiento de trabajadores desocupados, que era una cuestión digna. Sí, pero hoy... escuchame, yo la vi en la televisión, ¿no? Sí, vos viste la lucha de los que tiraban piedra contra los milicos. Eso es lucha de clase, eso es lucha de clase. Sí, pero no tiene, eran 500 personas, ¿no? No sí, tiene sí, eran 500 personas en un marco de 150.000 que había ahí, ¿no? Yo quiero 150.000 costequios Santillán, ahí te puedo responder que vale. En algún momento 150.000 tirarán piedra. En algún momento va a pasar eso. No hay ejército que se resista, ¿no? Le pasó al ejército rojo, que era el más perfecto del mundo, ¿no? En un momento determinado la gente se levanta, no quiere más. Y bueno, que eso, tanto se habla de Cuba, ¿no? Yo siempre digo,
me pregunto, ¿no? Porque en realidad yo desde el 68 que no he ido más a Cuba, no sé, tengo amigos, me escribo con amigos, con compañeros. Pero, ¿por qué en Cuba no pudieron nunca hacer lo que hicieron en otros países, invadiendo y dando un golpe de Estado? ¿Por qué no pudieron hacer? En 50 años, ¿no? En 50 años, después de tenerlos ahorcados con el bloqueo económico. ¿Por qué en Cuba no surgió una fuerza capaz de derribar un ejército como la que surgió en la Unión Soviética? Es decir, hay algo distinto ahí, ¿no? Hay algo que te hace pensar de que, bueno, hay algo distinto. Porque además basta conocer al pueblo cubano para saber que no es muy fácil de sujetar, ¿no? No hay pueblo que lo pueda sujetar solamente a través de una dictadura. No hay ninguno. El pueblo cubano sigue defendiendo la revolución. El pueblo cubano sigue defendiendo la revolución, sigue siendo antiimperialista, en particular antiimperialista. Y sigue defendiendo la revolución. Yo oigo, ahora hay una cantidad de cubanos acá en Santa Rosa, creo que Santa Rosa o Santa Lucía. Está lleno de santos, canelones, así que es lo mismo. Es lo mismo. Y le hicieron unas entrevistas el otro día, ninguno habló en contra de la revolución. Están acá por razones económicas, están mandando dinero para su familia, reconocen la crisis, ninguno habló contra la revolución. Me estoy sonriendo porque se me pela preguntar otra cosa, pero no vamos a ir hasta la noche. Te iba a preguntar por Venezuela, no sé si tenés 15 segundos. En 15 segundos. No, en 45, yo qué sé. Yo soy chavista, pero no de Maduro. Eso sí. Queda claro, ¿no? Queda claro. Está, fue menos de 15 segundos. Tambero, te dejo. Tranquilo, no, pero vamos a terminar con algo que sirva como cierre. Yo creía que me iba a invitar con un vino. Y vamos a tomar una argina ahí. Sí. No. Yo de día no tomo, pero vos tampoco. ¿Quién crees que es el tambero Jorge Zabalza para el resto de la gente hoy y quién es para vos mismo? No sé. Yo soy ya un viejo. ¿Y? Me siento muy frágil y estoy escribiendo, estoy tratando de dejar algo por escrito sobre historia nacional. De atrevido nomás, la leyenda insurgente le puse, sobre una interpretación de la historia nacional, de la época artiguista. Y no he sido lo suficientemente bueno como padre. En los momentos que mi hija me necesitó, yo no estaba preso. No he sido bueno como padre con mi hijo. Y bueno, he estado muy enamorado, estoy muy enamorado. Y soy un sobreviviente, ¿viste? Y no sé qué pensarán los demás, pero lo que piensan acá es una especie de personaje folclórico, ¿viste? Acá en el barrio es como... soy una especie de personaje folclórico, yo dejo la puerta abierta. ¿Te cuidan? ¿Sí? ¿No te odian? No, me cuidan. Y eso que todos votaron a Mujica. Por eso. ¿No te odian incluso por eso? No, justamente. Tambero, el abrazo extendido. Hasta que nos veamos de vuelta. Hasta la próxima, entonces. Hasta siempre.